Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende la señal de Radio USACH 94.5 FM y también a través de Santiago TV 50.1 los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22. Les cuento que el día de hoy nos van a acompañar el fotógrafo documental Claudio Pérez y el artista visual Camilo Yáñez para conversar acerca de Cusco, documento de viaje. Esta es una exposición que intervino la Plaza de Armas y el Museo Histórico Nacional con fotografías documentales realizadas en el Cusco y el Valle Sagrado siguiendo la antigua huella del camino del Inca. ¿Cómo están? Un gusto tenerlos acá a los dos juntitos. Mucho gusto, Luis. Igual. Un placer. Un honor estar en el programa. Sí. Partamos por el principio. Claudio, ¿por qué te interesó hacer un registro fotográfico, ¿no, de los caminos preincaicos e incaicos? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo nace este proyecto? A ver, yo creo que desde siempre, desde niño, ¿Sí? me ha interesado la antropología, la arqueología, la naturaleza y bueno, y la historia de la humanidad, desde chico. No sé, nunca estudié arqueología. Nunca. Bueno, pero yo creo que después dentro de mi trabajo autoral de fotografía, siempre he investigado también eso, he trabajado el tema de lo humano, ¿no? ¿Ya? Y de la memoria y de la historia también. La historia es muy importante, igual que la geografía. Entonces, yo creo que aquí se reúnen muchas de esas cosas, esas disciplinas, ¿no? De esas inquietudes. De inquietudes y disciplinas, porque yo creo que también la fotografía, la imagen visual, la investigación visual, se cruza justamente con una imagen o una fotografía arqueológica o antropológica. Entonces, esta investigación visual nace también de una investigación, me gusta mucho leer, y de la historia justamente cuando estoy leyendo sobre el camino del Capac Ñan, que llega a Chile y que cruza hasta el Maule, bueno, y que son 6.000 kilómetros de largo, longitud. Claro. Entonces, empiezo a investigar sobre ello el año 2016, 17, cuando está este proyecto de la UNESCO de declarar el Capac Ñan, que cruza Bolivia, Perú, por supuesto, nace en Cusco. Bueno, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Ecuador y llega hasta Colombia, o sea, es una inmensidad tremenda. Y era un camino vial, más los ramales que bajaban a la costa o subían a la cordillera. Bueno, entonces, luego de leer mucho estas cosas, tengo esa inquietud y me gusta la fotografía y el fotógrafo, más que gustar, es necesario viajar. ¿Ya? Viajar, estar en terreno y descubrir y aprender de ello. Entonces, presenté un proyecto en esa ocasión ¿Un fondar? al Fondar, el 2017 creo, bueno, el 2018 lo realicé, o 17, 18, estoy ahí ya. La memoria media confusa con estos 2 años de pandemia que se cruzaron las fechas y cosas. Pero bueno, y ahí hice el primer proyecto del Capac Ñan. ¿Ya? Entonces fue recorrer a pie, caminando mucho y también en vehículo, porque no puede hacer, no sé, 1.000 kilómetros caminando en el desierto de Atacama. Del Inca a pie. A pie, como lo hacían ellos. ¿Ya? Pero ellos lo hacían ellos hacían la posta, ¿no? Cada 25 kilómetros, que es la legua inca, hacían la posta. Y ahí cambiaba Y cambiaba o seguían otros 25, no sé, bueno, ahí no hay documento de ellos, no hay grabaciones de ellos. Pero cada 25 kilómetros tú vas por el camino inca. Nosotros lo hicimos desde Tambo Quemado, en la frontera con Bolivia, hasta Copiapó. Ya. O sea, desde Arica a Copiapó, por el desierto, bueno. E hicimos, sobre todo, lo que más nos marcó, el despoblado de Atacama. Que el despoblado, justamente su nombre lo dice, no hay pueblo. No hay nada. O no sea, hay naturaleza. Vi moscas naranjas, pero no hay agua, no hay nada, no hay comisaría, no hay nada. Entonces andábamos con teléfono satelital, bueno. Pero entonces hacer esta ruta y cada 25 kilómetros te encontrabas con, como le decían los españoles, un mojón inca.
Un mojón inca. Mojón le decían los Las españoles. piras. Que eran las PIR, o sea, más que eran la pacheta, las ¿Ya? demarcaciones, entre comillas, geográficas, pero también espirituales. Donde ellos se Pero todos los caminantes la hacen, van sumando. van sumando, sí, pues, se van sumando y va haciendo este rito, ¿no? Entonces, cada 25 kilómetros más o menos, ¿no? Entonces hay esta pirca o esta pacheta, o hay un tambo, o hay un lugar donde guardaban los granos, donde habían bodegas. O sea, un pequeño refugio. ¿Sí? Donde hacían la posta o descansaban, por supuesto. 25 Claro. kilómetros yo creo que lo puede hacer perfectamente en un día. Y además no caminaban, ellos eran trotadores. Claro. Más la hoja de coca, entonces... y Era la también ruta centro. y también pasaron los ejércitos también después del Imperio Inca y fueron dominando. Entonces Claro. nos encontramos con, por ejemplo, un pucara. No, perdón, más que un pucara, porque eso hay ahí en San Pedro de Atacama. No, con una cayanca. ¿Qué es una cayanca? Cayanca es una casa inca, una casa de dos aguas. Esa es la arquitectura inca. ¿Ya? Dos aguas. O sea, entonces, y ángulos rectos, las esquinas y las piedras, bueno. Entonces, y nos encontramos con varias, pero una cayanca inca que me marcó profundamente fue en el interior de Iquique. No voy a dar el lugar porque Para que no- tú sabes que los saqueadores, este país, no sé, es cosa de ver la Humberstone, Santa Laura y Claro. toda nuestra historia, que es saqueada siempre, ¿no? Entonces, pero era una cayanca como una cayanca, una casa inmensa, blanca, con cal, y perfectamente, por supuesto el techo de paja ya no estaba, pero perfectamente mantenida, a pesar de todos los terremotos, igual a las de Machu Picchu. Wow. Entonces, y habían varias. Esto al interior de Iquique, Pero yendo a la frontera. esto se mantiene, digamos, como de bajo perfil. No es sitio turístico, tampoco hay guardias. El que Mejor- sabe llegar, mejor no, llega. Mejor no. Creo. No, pero te lo pregunto. O sea, Sí. si no forma Ahora parte como de podría una- ser tal vez un sitio de memoria, ¿Y cómo- de y memoria histórica de la humanidad. Pero tú le pagáis a guías. Eso, ahí quería llegar, pues, Ah. Claudio. ¿Cómo llegaste tú Cuenta, a toda- cuenta Cuéntanos. cómo entráis Porque- porque entráis en Sí, profundidad no. en los lugares. Esto no estaba en el acuerdo. No, pero No, ahí no. en el lugar, ahí en Viniste- imágenes inaccesibles. A Sí, ver, pues, a eso a ver, voy, pues, porque disculpa. además tú siempre hablas en plural. No fuimos, me llevaron, llegamos. Entonces, yo quiero saber trabajo cuál con era el equipo. Mi trabajo es muy Tienes personal, siempre de individual, Sherpas. pero Porque yo primera vez- en mi cabeza yo Sí. venía solito ahí en la inmensidad del desierto No, haciendo el camino del no, Inca. gestiona hombre, unos Sherpas no. increíbles. Por eso me dañé la pierna. No, yo creo que también. No, esto lo hicimos con un amigo que está esta exposición, esta instalación, exposición y el libro están en homenaje a tres personas. A ver. A Pablaza, la Asunta Pablaza, que es la madre de Rubén, un guía en Cusco que me llevó al interior de Nación Él Quero. fue el que te mostró estos No, lugares. de Nación Quero, es Ya. la segunda pata de este proyecto. ¿no? Ah, ya. Y ¿a quién más? A Mario Mamani, papá de mi compadre Mario Mamani Ramos, porque mi hija es quechua aymara, y ahí voy a Raúl Molina Otárola, Otárola. gran amigo de la hora del museo Sí, que falleció mira, el año sí, pasado. Raúl Molina vino acá. geógrafo. Tremendo tipo, con él hicimos, amigo, y falleció. a él lo invité al proyecto, ¿En- y él y ya andaba- había hecho el Camino Inca con la gente del ¿En Museo serio? ¿Y anduviste Chileno con de- el Raúl? de arte precolombino. Pero hay dos coincidencias, ya que está aquí también mi amigo ahora, Camilo, porque con Camilo, entre paréntesis, me voy para otro lado, pero con Camilo estudiamos en el mismo colegio, imagínate. No Ya. teníamos idea, pero en el camino lo supimos. Pero con Raúl éramos vecinos en la Villa Macul cuando teníamos 3, 4, 5 años de edad. Nuestros padres eran Wow. vecinos políticos. Participaban en el mismo partido político en los años 60 y eran de la Junta de Vecinos. Bueno, y nosotros jugábamos algo, éramos a una cuadra de distancia, pero desde chicos nos conocíamos. Y después nos dejamos de ver hasta este proyecto y empezamos a viajar juntos. Entonces, Raúl era el que llevaba unos mapas fantásticos, antiguos, donde él ya tenía las cosas, él tenía anotado, y él conoce los mapas de geografía, que son líneas, y te dice, este cerro, desde arriba, ¿no? Estas líneas, este es el cerro ese. Y yo decía, no sé nada. Bueno. Él, entonces, con una brújula también manual, ¿no? Nada digital, brújula y todo esto, él hacía la orientación. Mira. Y ahí nos metíamos, bueno, y empezamos a hacer este recorrido. Wow. Oye, Y me en- dejaste. Y en el despoblado de Atacama lo hicimos con mi compadre Mario Mamani. Ya. ¿Por qué? Porque él es oriundo de
por parte de padre de la comunidad de Cancosa, comunidad aymara de Cancosa, que es frontera con Bolivia, y por parte de madre, que es mi mami, Miguelina Ramos, en una comunidad quechua, Estación San Pedro, al interior de Calama, camino a Ollagüe. Y él sabe manejar en el desierto, y en las piedras, y en esa luz increíble que yo no sé manejar. O sea, manejo, pero no, esa fuerza que tiene, la tiene él. Claudio y Camilo, tenemos que hacer nuestra primera pausa a esta hora del museo. Se nos pasó volando el primer bloque, pero nos quedan todavía 30 minutos para seguir conversando acerca de este proyecto tan interesante, ¿no? Que retrata el camino del Inca y que estuvo, ¿no? En el Museo Histórico Nacional y también en la Plaza de Armas. Nos vamos con una canción y luego volvemos con más Hora del Museo. Ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio USACH 94.5 FM y también los días lunes y los días sábados por la señal de Santiago TV, televisión digital, los sábados a las 13:30 y los lunes a las 22. Recuerden que todas estas entrevistas que hacemos en formato híbrido luego quedan almacenadas en nuestro canal de YouTube. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando con el fotógrafo documental Claudio Pérez y también con el artista visual Camilo Yáñez acerca de Cusco, documento de viaje, esta exposición que intervino la Plaza de Armas y el Museo Histórico Nacional con fotografías documentales realizadas en el Cusco y el Valle Sagrado siguiendo el antiguo camino del Inca. Camilo, ¿y tú cómo llegas a esta historia? Quiero saber, porque nos metimos acá a viajar, Claudio nos tenía viajando por el norte de Chile, haciendo el camino del Inca, pero me gustaría saber, meterte ya en la conversación también, ¿cómo llegaste tú a este proyecto? Bueno, con Claudio nos conocemos hace harto tiempo. Yo siempre conocí su trabajo fotográfico es uno de los fotógrafos más importantes de los años 80 junto a otra gente, pero básicamente parte de la memoria, sobre todo la investigación que hizo con los familiares de los detenidos desaparecidos y con el mural de la memoria, era un trabajo súper conocido de él. Y el año 2016, cuando se inauguró el Centro de Arte Contemporáneo de Cerrillo, en la muestra inaugural habían poetas, fotógrafos, artistas visuales, y yo lo invité a él por primera vez a participar de una curatoría con un par de proyectos que tenían que ver con las fotografías de los familiares, pero que tenían las Polaroid. Ajá. Y ahí nos conocimos, empezamos a trabajar, y en un momento, hace, no sé, un par de meses atrás, me contó que estaba esto y que si lo podía ayudar a editar. ¿Con la curatoría? Claro, que tenía este enorme proyecto y que había que poner... 4.000 fotos, ¿no? Claro, era gigantesco. Yo creo que son más. Más. Porque no multiformato. Son digitales, hay Polaroid, hay teléfono. O sea, en verdad, si hiciera así, gigantesco. Monstruosa. Ah, ya. Entonces tú te integraste al proyecto durante 2022. Después, claro, para editar. Para entrar a editar y para ver cómo íbamos a trabajar en la exposición, qué tipo de cómo lo íbamos a instalar, cómo íbamos a llegar a una puesta en escena que él quería que fuera una intervención. En la Plaza de Armas y también en el museo, que saliera... Bueno, ya había trabajado varios formatos distintos, pero me pidió que si pudiéramos armar un equipo de trabajo y yo creo que salió fantástico. ¿Sí? ¿Se pelearon entre medio, no? No, en lo absoluto. Cuando empezaba eso de decir... Mira, yo tengo la empezaba... ¿Puedo poner esto grabado? Claro, Tú me dijiste algo de hijo, no sé. Hijo del desierto. Claro. Oye, volvamos al camino del Inca entonces, pero ahora vámonos a la parte más hacia el norte, hacia el noreste, tú me corregiste. Que es la pata que está, me imagino, en Perú. Sí, mira, cómo nace esta segunda pata, ¿no? Al final llegar a donde nace el imperio, donde nace todo esto. Durante la exposición del Capaquiñán en el GAM, en el Centro Cultural, el año 2018, había una chica trabajando ahí, haciendo el aseo en mi casa. ¿Ya? Teresa, yo la conocía por Teresa, iba una vez a la semana ya, y yo tenía la foto editando, montando cosas en el comedor, y ella me empieza a hablar, yo sabía que era peruana, pero bueno, entonces ya me dice, no, que yo soy... Y yo vi estas cosas, empezamos a conversar. Ella era de Ayacucho, el interior, Ayacucho, la guerrilla y los paramilitares y toda esta historia tremenda, trágica del Perú. Que hoy día hay una situación, bueno, similar de trágico, ¿no?
Entonces me contaba que en la noche ella, cuando chica, tenía 9 años de edad, ella tenía que dormir en el bosque arriba, dormían todas las noches, dormían con su familia y bajaban en el día al pueblo, por temor a todo, ¿no? Bueno, y de repente le digo, bueno, ¿y tú? ¿Y cuál es tu apellido? ¿Cómo me dice? No, yo soy Yupanqui. Dije, ¿cómo? Teresa Yupanqui Quispe. Ya. Bueno, y Yupanqui es de las dinastías, no sé, de las Huaca Incas, de los últimos incas, los Claro. seres supremos, no sé, los grandes señores incas. Entonces me empieza a contar la historia de los Yupanqui, de sus tíos, de sus abuelos, Atahualpa. de los abuelos que le contaban a los abuelos, o sea, Esta 5 historia generaciones oral. atrás, o sea, 500 años que se habían arrancado hacia los cerros y hacia Vilcabamba, bueno, hasta que llegaron ellos, esta familia, porque los incas tenían bastante, no sé, familia, ¿no? Hijos. ¿Sí? Bueno, y esta familia Yupanqui Quispe se fueron al, no sé, bueno, Toxo-Sauri, que es al interior de Ayacucho. Ya. Entonces dije, wow. Tengo Mientras que- montaba el Capañán acá en el GAM, dije, wow, aquí hay una historia que hay que... Hay un capítulo 2. Tengo que ir y me saltó el corazón y que tengo que ir a buscar esta... No lo tengo todo, no lo tengo todo. No, Te saltó el toc. ¿para qué? Y así se llama el proyecto Fondar también. Entender el origen. Ya. Entender el origen del Capañán. Entender el origen, por qué y cómo no se sabe. Además, no sé, en Chile sí se sabía que cruzaban los caminos, pero después viene la historia de la Plaza de Armas, que esa es como la segunda, tercera pata de todo esto. Vamos a llegar ahí, pero cuéntanos un poco qué fue lo que viste en Perú. ¿Qué tan distinto de lo que viste acá en Chile era la parte peruana, no? No, es tremendamente distinto. Es una comunidad, un pueblo indígena. El 90-80% de la población es indígena, tiene raíces quechua. Aymara, los aymaras son más bolivianos, ¿no? Tiene raíces quechua. Ahora yo no soy investigador tan antropológico, No, pero de todos los estudios, de todo lo que vi, pero ellos mantienen las costumbres, que son muy importantes, ¿no? Las costumbres muy vivas. Ellos no, además la adoración al sol, bueno, pero es toda la comunidad, o sea, todo el pueblo, gran parte de toda la historia que tiene arqueológica, todo lo que se descubre. O sea, pero en esta Imperio parte se Inca mantiene, es uno se de los mantiene el grandes, camino del Inca. una Seguiste de las haciendo ese grandes registro. culturas planetarias, no es cualquier cultura, entonces de ahí es la importancia, y ellos mantienen todas sus costumbres. Y bueno, y visitar también Nación Quero, Ya. que es la nación, que es como el último Ayllu, la última comunidad inca que se fue también a refugiar al interior de Paucartambo, en las cejas de selva de Cusco, que da hacia la selva ya, y ahí se refugiaron. Y fueron, entre comillas... Pero es que hay algo que no estoy entendiendo. En esta etapa del proyecto, ¿tú seguiste haciendo registro del camino del Inca o ya te fuiste a registrar No, lo que pero- quedaba de los incas? por eso, entender el origen, 2 puntos, los últimos incas en los Andes peruanos y en Santiago de Chile. Ya. Porque estaba esta chica... Y han sido 4 viajes. ¿no? Claro, Sí, pues claro. entonces, bueno, no, yo empiezo a documentar, bueno, pero cambió también todo, Sí, pues. fue cambiando también. ¿Por qué? Porque el primer viaje lo hago a mitad de junio, bueno, a mitad de 2019. Yo tenía programado un viaje en diciembre del 2019 a Cusco, nuevamente al interior, todo esto en Cusco, interior y Valle Sagrado, y Claro. la ceja selva. Bueno, y empieza el estallido social en Chile, y yo como fotógrafo y como documentalista Te fuiste y a como documentar el ciudadano, también hice parte de la documentación visual y sí, parte del movimiento en el llamado estallido social, revuelta visual para mí. Entonces, ¿Ahí hubo Y una ahí- pausa del proyecto? sí, ahí yo me quedé en Chile. O sea, que me quedé, ya no Hubo volví. una pausa en Chile entero, yo creo. Bueno, Sí, claro. o sea, Y después llegó la pandemia. Claro, claro. no, era- entonces de octubre del 2019 a marzo ¿Ya? estaba en Chile y empieza la pandemia. Y yo venía de un viaje, una exposición afuera, una charla, bueno, y llegué al país ya con mascarilla, porque afuera en Europa ya estaba Ya la máscara, en estaba la Italia y en Grecia, y llego acá y estábamos recién empezando. Y ya de ahí me fui al refugio en Isla Negra y de ahí hasta el 2021, el año pasado, que recién puedo viajar nuevamente a mitad de año, ahí empiezo nuevamente y retomo el proyecto, pero también hay una reconceptualización del inicio,
Ya. porque no me iba a encontrar con las ceremonias, porque ya estaban todas suspendidas, porque la mortalidad en Perú fue tremenda, es tremenda. Entonces, No había acceso a los lugares turísticos no tampoco. había acceso a nada. Claro. O sea, entonces hubo que cambiar la idea inicial. Ah, ya, hubo que ahí hacer una modificación sobre el itinerario original. Oye, está muy interesante la conversación, tenemos que parar, tenemos que hacer la segunda pausa de la hora del museo, sin embargo nos queda tiempo para seguir conversando con mis invitados del día de hoy, el fotógrafo documental Claudio Pérez y el artista visual Camilo Yáñez. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque luego de esta pausa volveremos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre nos sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también en nuestro canal de Spotify. Recuerden que todas las entrevistas que hacemos acá en la Hora del Museo quedan almacenadas en nuestro canal de Spotify. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando sobre una exposición que intervino la Plaza de Armas y también el Museo Histórico Nacional. Me refiero a Cusco, documento de viaje. Me acompañan los dos artífices de este trabajo. Por una parte está el fotógrafo documental Claudio Pérez y también el artista visual Camilo Yáñez, quien ofició como curador de esta exposición. Claudio, no quiero pasar a hablar de la exposición sin pasar por Plaza de Armas, porque es una historia que a veces se nos pierde, ¿no?, a los chilenos. Esta idea de que los incas llegaron a esta Plaza de Armas, que ahí hubo, ¿no?, un asentamiento inca. Entonces, cuéntanos un poco acerca de eso también, ¿no?, que es una historia que nos conecta con el imperio inca, pero yo siento que de nuestro imaginario como chilenos lo tendemos a cortar, ¿no? Es como si no tuviéramos ningún lazo con los incas y existe ese lazo. Hace parte de nuestra incultura. Por favor, ilumínanos. Sí, no, por favor, como el agua. No, mira, quiero irme un poquito más atrás. ¿Por qué nace la idea de hacerlo en la Plaza de Armas? Nunca pensé en hacerlo en la Plaza de Armas, ¿no? Imagínate, y nunca en el museo. Estaba destinada para otro lugar, pero como vino el estallido y la pandemia, hubo que cambiar todas las cosas y bueno, el mismo concepto de documentación, ¿no?, de investigación. Pero aquí la única alternativa que me quedaba, porque el Fondar tenía un plazo para entregar, Claro. que era el 31 de diciembre del 2022. O sea, yo tenía que entregar para esa fecha. Entonces, qué bueno, porque también a uno lo hizo ya cerrar porque si no uno sigue documentando, no sé. Bueno, pero ahí yo pensé, como todavía el 2021 hice la reagendación o reitemización y también cambiar el calendario, ya poner fecha y todo eso, yo pensé, no sabíamos el 2021 en qué situación de salud sanitaria íbamos a estar en Chile y en el mundo. Entonces yo dije, bueno, tiene que ser una exposición, instalación, algo que esté al aire libre, no en lugar cerrado, porque Ya. no sabíamos si las mascarillas y todo eso. Claro. Y bueno, y que fuese público. Entonces ahí pensé en la Plaza de Armas y también ahí, bueno, por todo lo que había Estudiado, investigado visto, y todo eso. claro. Claro, ahí está la Plaza de Armas, que bueno, por los trabajos que hicieron los arqueólogos Stenberg, creo que el apellido, no sé muy bien, bueno, pero más otros que hicieron, no solo en la Plaza de Armas, o sea, en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, la catedral, bueno. Eso fue por el metro. Claro, durante el metro Sí, aparecieron por eso fueron osamenta, desde ahí- vasija. Claro, porque hicieron la Pero- estación de metro Plaza de Armas. Pero desde ahí partieron y después llegan al museo. En el museo también, bueno, y ahí encuentran no solo vestigios, sino que también la hipótesis, bueno, la investigación da luces de que en realidad no era que había solo cerámica, sino que era un asentamiento incaico, o sea, y le llaman ¿cómo se llama? El centro administrativo inca más austral del imperio. O sea, un centro administrativo tiene una connotación mucho mayor Claro. que no sé, una cerámica solamente. Entonces, bueno, y ahí decidimos instalarla y hacer ahí al final la ceremonia, porque esto es una Claro. ceremonia. A ver, ya, hablemos de la ceremonia. ¿Qué fue? ¿A quién Y se le aquí- ocurrió? y creo que- no, es que Camilo... Lo Aquí que, entra pasa, Camilo. es que hay varias como cosas que van A sucediendo y que se van sumando en la historia. Otra cosa que pasa muy importante es que
al lado de la Plaza de Armas está el Museo de Arte Precolombino, Exacto. donde hay un quipú inca que es enorme y que tiene un montón de... Creo que tiene más de 2000 años de antigüedad, por ahí, no sé exactamente. Y que la Cecilia Vicuña, que ahora está en la Tate Modern, hizo un trabajo en base al quipú. Entonces, hay como una... De alguna manera, si uno empieza a mapear ciertos autores, hay una preocupación respecto a ese campo ancestral. Y lo que hicimos en la Plaza de Armas fue tomar una selección de fotografías. Estas fotografías fueron impresas en planchas offset, que es un sistema de impresión que es con que se imprimen los libros. Básicamente son metálicas de resistencia y están entintadas de negro y después se montaron sobre adobes. Porque nos parecía que el adobe tenía que ver con el camino, tenía que ver con la tierra. ¿Por qué esa materialidad me llamó la atención? Porque es de alta resistencia, porque Claudio hace trabajos como el mural de la memoria, es de cerámica, como una fotografía que resista más allá del tiempo que un plotter, porque tenía que estar en la calle. Claro. Tenía que resistir los embates de lo que sucediera. Igual hay gente que las pisaron también. Vamos a llegar a ese punto. Y en ese trazado, inevitablemente. para cerrar la idea, ¿Ya? nos pareció que había una cosa materialmente muy fuerte, que son los 3 mapas de bronce gigantes Que están- coloniales que están en la Plaza de Armas. Entonces, frente a esos mapas, o sobre esos mapas coloniales de bronce, las vainas de las balas son de bronce, se pusieron estas placas metálicas que estaban montadas sobre adobe, como retrasando el camino del Inca. Eso fue un poco la Pero conversación. además, lo interesante es que o sea, es una instalación, exposición Claro. fotográfica. No, pero la materialidad, ¿no? El metal, para mí, para nosotros, simboliza también la conquista, el acero, ¿no? La espada, el casco, no sé, los corceles de El bronce. propio Pedro de Valdivia de bronce ahí. Pedro Valdivia está al lado de los mapas. Bueno, y nosotros lo instalamos aquí. Y el adobe, la Pachamama, la madre tierra. Entonces, estas dos cosas juntas. Bueno, uno le tiene que darle sentido a las cosas, Claro, tener claro. una respuesta. ¿Por qué está instalado? No están instalados solamente porque nos gustó en la materia, sino la materialidad, sino que porque tiene un sentido histórico. Claro. Entonces, y cruzamos estas líneas visuales, líneas fotográficas, en dirección al noreste, que es donde nace el sol y donde se hacen todo. Desde ahí parten las ceremonias, ¿no? Donde estaba también el niño el plomo. El también. niño, el plomo también. Camilo, ¿y cómo fue hacer la selección? ¿No? Porque te preguntaba antes, o sea, más de 4000 fotos y llegar a 50, 60 fotografías. Quisiera también que nos cuentes un poco ahí cuál fue el criterio editorial, si podríamos decirlo. Lo que pasa es que también hay una ¿Cuál es la forma. historia que se contó? El trabajo que hace Claudio es un trabajo, no es solo de fotografía, es como yo diría, como de antropología visual. Etnofotografía. Claro, como es integral, va mezclado con entrevistas, entonces hay fotos que sí están hechas con la cámara, pero hay cosas que están hechas con celulares, hay muchas fotos que están fuera de foco, hay otras cosas que están hechas con Polaroid, y para la calle y para el piso decidimos un tipo de fotografía, Ya, que era una sola imagen fuerte, una sola imagen que la gente viera a distancia, que no necesitara acercarte mucho para codificar la cosa, porque en el fondo funciona en base a los transeúntes. Y quedaron una selección de fotos de alto impacto, encuentro yo. Ahora, bueno, viene el libro, que tiene muchas más fotografías y muchos más detalles. Sí, pues cuéntenos también acerca de este libro, porque entiendo que en el libro van a haber más de 300 imágenes. 3000. 3000. 200.000 imágenes. Claro, El libro No, y finito. también hay una cosa súper importante A que ver. yo creo que Claudio tiene que hablar más, que es que como el camino del Inca y Machu Picchu y Cusco y todo tienen una lógica media de fotografía de National Geographic, había que salir de un cierto formato de foto. Eso está súper De interesante. una, de una cierta Sí. convención de ese tipo de fotos turísticas. Entonces, creo que es importante que hables de la selección y de los criterios de instalación de esa Sí, selección pues. con el libro. Sí. Sí. No, yo creo Gracias, Camilo, por esa, Es un por pase, esa- un pase, un por pase. ese- por ese pase, porque me parece fundamental. ¿no? Claro. No, claro. A ver, ¿cómo era enfrentarse a los grandes fotógrafos que han documentado Cusco o la cultura inca, ¿no? Y que nos han educado el ojo para mirar O sea, Cusco desde cierta o sea, perspectiva. sin ir muy lejos, bueno, Castro Prieto, español, que fue el copista de las placas de vidrio de Martín Chambi, que es un gran fotógrafo indigenista e indígena peruano, el primero, de 1920, 30, no sé,
y Castro Prieto, español, imagínate, mira esta mezcla. Claro. Bueno, que viaja a Cusco justamente para copiar estas placas y se enamora y empieza a hacer un registro con cámara de placa también y otra. Bueno, esta suerte, yo no iba a competir contra ellos. No, pero hay una mochila, ¿no? O sea, tú puedes Hay dialogar. un imaginario que hay que evitar. Sí, ¿no? porque hay que O con el que se puede dialogar también. Sí, pues como también otro fotógrafo, bueno, un americano que también es un antecedente para nosotros, que vino un poco antes que yo, estuvo ahí en Nación Quero, los últimos años Inca, y por supuesto los norteamericanos traen dinero. Y pagan y pueden pagar $3,000, $5,000 y todos posaban y se querían subirlo a caballo y que se subieran arriba de, no sé, todo ahí dispuesto para él. ¿Y tú? No. Con el fondar no alcanzaba. El fondar era muy limitado. Solo para el cañazo. ¿Qué estrategia usaste para que te... No, bueno, tuve que pagarle, por supuesto, Sí, claro. al guía, porque además todos hablan quechua y muy poco español. Los papás de él. La mamá falleció después que yo le hice fotografía, la entrevisté, 2-3 meses después falleció, le dio en plena pandemia. Pero ellos hablaban quechua, yo no tenía idea de cómo... Entonces yo le hacía las preguntas y él le hacía la pregunta en quechua, yo grabando todo esto. Y después las transcribió, o sea, las transcribimos juntos en mi viaje, ya a ver, ponía yo la grabadora o el video y él iba escuchando. Bueno, cuando escuchó la voz de su mamá, por supuesto, fue impactante porque se emocionó, lloró y todo porque escuchaba a su madre y había muerto hace medio año atrás, no hace un año atrás. Bueno, entonces... chúpale, se me fue. Había que hacer unas fotos diferentes a las fotos Claro. convencionales. Sí. No, claro, entonces... Y como estaba pasando toda esta cosa, yo también, bueno, desde la fotografía, como decía Cartier-Bresson, es una ecuación del ojo, el cerebro y el corazón. Y yo le agrego yo le agrego una cuarta, la guata. La guata. El chakra de... La guata, ahí, entonces, mucha emoción, yo comparto mucho. Yo comparto mucho con mis retratados, por así decirlo. No eres ese fotógrafo que va, hace la foto y se va, sino que... yo no sé, yo duermo en todo, yo como lo que comen todos, bebo lo que beben todos, mastico coca como todos. De hecho, me faltan dientes ya de tanto masticar coca, no sé. Bueno, pero uno comparte, bueno, entonces es otra manera. No sé, no es que Chambí o Castro Prieto no lo hayan hecho, pero yo tenía que sacarme esos fantasmas al final. Claro. Porque también lo pensé. Entonces, pero el celular, esta cosa es muy entretenida también. Y el formato cuadrado, más lo análogo, más lo digital en color. O sea, entonces el libro, que espero esté ahora en los próximos meses, porque hay un problema de papel, no llega papel hay a este escasez país, de papel. Sí. no hay escasez de papel, entonces quedó parado, no hay papel. Empezamos con el desabastecimiento. Sí, entonces, bueno, y el libro reúne En cualquier entonces momento fotografía... vamos a comer chancho chino de nuevo. Reúne fotografía blanco-negro, color y en ¿cómo se llama? En celular. Entonces, pero habla mucho de mí. Más que de la cultura. Sí, también está la cultura, por supuesto, y están ellos, los retratos, ¿ya? Pero también, no sé, un celular tirado en el saco de dormir donde estaba a 4.900 metros de altura. Y está ahí, y aparece la altura. Cosa que yo viví, que también dentro de... En la altura tú no piensas bien, ¿eh? En la altura uno como que se pierde. ¿Sí? Yo he hecho fotos en altura que he vuelto a Santiago y nunca le puse el rollo, por ejemplo. Entonces tú piensas, yo no sé, en la altura te castiga, ¿no? Cuando hay puna, la puna te castiga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo me dediqué, como anduve mucho en la altura, a registrar lo que me pasaba a mí. O sea, también funcionó como una bitácora. Entonces hay esta mezcla, doble- hay esta mezcla, claro, documental de de mí. viajero, claro. Viaje. Por eso documento viaje. Del viaje interior también. Estuve con chamanes, con un chamán que me hizo viajar también. Ya, quiero que nos metamos en el mundo de los chamanes y de los otros viajes, de los viajes espirituales, pero tenemos que parar, tenemos que hacer nuestra última pausa de esta hora del museo del día de hoy. Una hora del museo muy animada, junto al fotógrafo documental Claudio Pérez y al artista Camilo Yáñez, que han hecho esta gran exposición Cusco, documento de viaje. Nos vamos con una canción y luego volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta, último bloque de la Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional.
que siempre te sorprende la señal de Radio USACH y también 2 veces a la semana por la señal de Santiago TV 50.1. Les cuento que el día de hoy estoy con el fotógrafo documental Claudio Pérez y el artista visual Camilo Yáñez conversando acerca de Cusco, documento de viaje, esta exposición que intervino la Plaza de Armas y también nuestro querido Museo Histórico Nacional. Pregunta que cae de cajón, me la soplaste tú, Camilo. ¿Cómo reaccionó el público de la Plaza de Armas y del Museo Histórico Nacional frente a estas imágenes? ¿Reconocían los lugares que tú retrataste? ¿Cómo fue? Porque hubo un pisoteo también por ahí. No sé, bueno, primero la Plaza de Armas de Chile dejó de ser lo que es un lugar realmente cosmopolita en la capital, con fuerte presencia de mucha gente de varias partes, pero también siempre se sabía una gran presencia de gente peruana. Exacto. Y hay muchos lugares peruanos para comer, y al lado de la catedral se ponen, etc. Y por lo tanto, cuando uno va a la Plaza de Armas contemporánea, estoy hablando de los últimos 2 o 3 años, la idea de la chilenidad está... Como que se diluye un poco. Se diluye y hay una cosa muy latinoamericana que pasa. Y cuando instalamos la fotografía empezó a pasar eso. A ver. Empezó a pasar un montón de personas muy distintas, gente de Perú que reconocía los lugares, gente que no, gente que era del interior, gente que era de otros países. Tú hablaste N, Claudio, con N gente así. ¿Qué te decían? A ver, Claudio. Varias personas. Se me perdió. Hay unas personas que después nos dimos cuenta que era como de la nación de la locura, porque, ¿Sí? porque había gente pegada también. Muchos No, homeless. sí. Bueno, es que sí, la Plaza de Armas es un fenómeno. Pues. Sí, Un siempre lo ha fenómeno sido. social increíble. Intenso. Hoy día sí, está, es un estallido. Es bullante, bullante. Es bullante, un volcán. Sí, lo interesante es que, bueno, ese día que instalamos en la Plaza de Armas y después en el museo, porque en el museo también pasaron cosas. Ya. El museo también está dirigida, cruzamos el patio del museo en dirección al noreste también, o sea, una línea diagonal, que es muy interesante. Sí, no, lo que pasó en la Plaza de Armas es que la instalamos justo el día que después, y que Santiago fue invadido por una nube de tóxima o de humo, y que sí. estaba todo naranjo, Hubo un rojo. incendio. No, y que 2 o 3 días antes habían desalojado a miles de Y trabajadores en los fue en carros. ese momento. Sí, había tensión Vaya social. vaya día que eligieron. Sí, no, ya veíamos que se inundaba eso. Bueno, la cosa es que sí, instalamos, que estuvo muy bueno tempranito, instalamos los ladrillos, los adobes grandes, ¿no? Instalamos la fotografía y empezamos a ver qué pasaba. Después elevamos un dron, filmamos, porque es interesante aquí el registro de ello, ¿no? De esta intervención en la Plaza de Armas, que es fantástico, en la Plaza de Armas. Después querés llevar tú de nuevo al Cusco, al camino. Sí, no, y quiero llevar al camino Inca, quiero instalar en el camino aquí en el desierto, llevar y hacer también estas filmaciones desde arriba, ¿no? Pero aquí el fenómeno con la gente, bueno, la migración peruana viene desde hace 10, 20 años atrás. Y hay una hermandad con ellos muy grande. Hoy día hay mucho mayor y de otros países también, pero y que hay ahí conflictos, conflictos sociales, de intereses delictuales también, lamentablemente. Pero los migrantes, los buenos migrantes, los que han dejado huella, los que tienen cultura, los que te aportan, pasaban ahí, tenían mucho respeto y hablaban de ello. Pero también pasó que la gente hoy día con el famoso celular de las comunicaciones pasó caminando. Y no se dio cuenta. Y no se dio cuenta y pisó y se fueron destruidas varias... Eso te quería preguntar, ¿por qué decidieron poner las fotografías en el piso y no, digamos, paradas como uno las ve siempre, ¿no? ¿Por qué esa decisión de dónde vino? Porque él quería hacer una instalación fotográfica y si uno ponía las fotografías verticales estaba poniendo las fotografías como en la tradición de la fotografía y dejaba de haber una instalación. La idea era que la gente... Cambiar el eje. No, y era sobre el camino. O sea, literalmente la exposición es sobre el camino del Inca. No, uno mira en la huella, el lugar donde va caminando. Intervenir los mapas también. O Claro. sea, los mapas que son mapas... Coloniales, po. Coloniales. Y la colonización. ¿No? Todo esto tiene una historia trágica, pues. No es gratuito esto. Entonces yo creo que también hay un acto político ahí, también hay un acto de decir, mira, nosotros vamos a intervenir aquí porque quiero decir esto. Y si las pisaban también tenía que ver con eso. Sí, pues,
De hecho, hay una imagen, no la traje ahora, pero hay una imagen que estamos en conflicto aquí y nos vamos a pelear porque es muy importante. Ya. Porque es una imagen, o sea, que yo voy saliendo del Cusco en un taxi, en un vehículo que nos llevaba con el guía. Y entonces el parabrisas y al fondo una plancha grande de estas de avisos camineros, pero de iluminado, que dice nuestra historia. Maravilloso. Entonces, bueno, quedó registro y la seleccioné justamente y partía la exposición, instalación con esa imagen, como también en la otra punta partía con una imagen de la televisión de un Inca, de una ceremonia de la televisión. Bueno, y esta imagen de nuestra historia estaba pisoteada, fue pisoteada. Wow. Y pisoteada por una zapatilla, no sé, de las zapatillas... Una Nike, una Adidas. Una americana. Una americana, sí, no, española. Claro, hecha en Taiwán. No. ¿Y eso lo van a dejar? Bueno, sí, no, esa es la que tiene más valor hoy día. Claro. Porque tiene la historia pisoteada, o sea, ha sido siempre... Y nosotros, desde acá también, o sea, es un acto, Claro. o sea, de hoy día, en el 2023... en que siempre se ha pisoteado también y se ha mantenido esto de la memoria, no se quiere saber, no queremos saber. O sea, la excavación en el museo o en los alrededores llegaron hasta 1 metro y tanto porque mejor no seguir excavando. Porque si encontramos algo tal vez nos vamos a asustar y vamos a decir, oye, ¿no somos chilenos? La chilenidad que decía, somos, ¿qué es lo que somos? Bueno, entonces, mejor ocultemos nuestro pasado, ocultemos la memoria, ocultemos la historia. Entonces yo creo que estos actos nuestros, de los que trabajamos la imagen, que trabajamos el arte, trabajamos la memoria, la historia. Repensamos la memoria, repensamos la estamos historia. diciendo cosas. ¿Y por qué lo estamos haciendo ahora? Porque es el momento de ahora. O sea, no nos pusimos de acuerdo. Hay un cineasta que va a presentar una película sobre el niño del plomo, el niño inca. Claro. También ahí. Entonces hay cosas que están pasando, como la Cecilia Vicuña, también con el Quipu. Bueno, entonces hay una unas energía que conexiones están moviendo las miradas. Hay conexiones. Claro. Oye, se nos acabó esta hora del museo. Se me Podemos pasó. quedarnos una- Podemos hacer otro capítulo. Podemos hacer la segunda hora del museo. Evidentemente este proyecto no se acaba acá, va a continuar, así que desde ya los quiero dejar invitados o cuando presenten el libro. Más Perfecto. adelante me encantaría volver a tenerlos acá a la hora del museo. Lo pasaba muy bien con ustedes dos. Si se quieren despedir brevemente, porque ya estamos pasados, este es el momento. Bueno, voy yo. ¿Micro, Claudio? ¿Sí? Sí, no, que para el lanzamiento del libro, yo creo que ya todo esto nos va a llevar a marzo y ya estamos pensando en proyecto con Camilo para irnos a la cordillera, ¿Va a seguir desde donde creciendo? nace el Amazonas y Wow. bajar el Amazonas. Que sería interesante porque es como que casi los Fitzcarraldos chilenos. Sí. Claro, por ahí va. Entonces ahí los vamos a invitar para Ya, pues. una nueva historia. Ya, A largo genial. plazo. Camilo, Eso. No, Luis, muchas gracias por la invitación. Ya, pues. Todo extraordinaria lo pasamos bien. conversación. Sí. Lo pasamos bien, así que quiero que vuelvan. Ya, les envío un gran abrazo a todos y a todas. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Y chao, chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.